Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos el día de hoy, 27 del mes número 4, para nuestra tercera hora de clase, ¿sí? Me encuentro en estos momentos con tercero de bachillerato. Muy bien, voy a compartir pantalla en estos momentos. Listo. Entonces, a ver, esto se va. Listo. Listo. Entonces, en estos momentos nos encontramos en nuestra clase de ECA, Educación Cultural y Artística. En la clase anterior habíamos podido recordar un poquito los conceptos, que en este caso viene siendo lo que era el arte, lo que era la cultura, para qué servía. Habíamos visto que en cuestión a definición de arte pueden ver varios conceptos, algunos quizás más completos que otros, pero e incluso muchísimos más de los que vimos en la clase anterior, pero que entre todos tratan de abarcar este concepto que las personas suelen tener acerca del arte, ¿verdad? El conjunto de disciplinas, también algo estético, algo que es de valoración cultural, etcétera. Y en cambio en la cultura, generalmente en la cultura sí hay más como que concordancia, quizás por decirlo de esa manera, en el concepto de lo que es cultura, pero también depende a la época. Aunque parezca mentira, hay ciertas palabras que dependiendo de su contexto social, a la época en la que se encuentra, puede llegar a cambiar, ¿sí? Entonces, por lo menos en el siglo XXI, tenemos por cultura por todos esos objetos tangibles, intangibles, que representan a una comunidad, tienen varias funciones. Habíamos visto que una de ellas, las más importantes, era justamente garantizar la supervivencia, en este caso, de las personas que se encuentran dentro de esa comunidad, ¿verdad? ¿Por qué? Sencillo, porque un ejemplo, incluso en nuestro propio país, poniendo como ejemplo, las personas que viven quizás en la costa con las que viven en la sierra. En la costa, digamos Guayaquil, hay una temperatura que va a ser muy diferente a Quito. Quito que incluso ha habido videos, no sé si ustedes han visto videos tipo de TikTok o noticias, que incluso está granizando, está, parece que como que quiere haber nieve, obviamente todavía no tenemos, pero sí está el granizo y obviamente para que esté granizando la temperatura, bueno, va a ser frío. A diferencia de Guayaquil, que en estos momentos, yo que me encuentro en la ciudad de Guayaquil, ha habido veces en que estamos muy, muy calurosos, bastante. Entonces, incluso siendo del mismo país, yo sé que quizás mi tipo de vestimenta va a ser diferente a la vestimenta que están usando en Quito. ¿Por qué? Porque aquí hace calor, quizás una blusa sin mangas, quizás un pantalón o incluso no un pantalón, sino un capri, un short, mientras que en Quito quizás sea un poquito más complicado estar usando un short, no imposible, porque obviamente la gente también se adapta y bueno, hay algunas personas que son más friolentas que otras, pero aún así tienen como que un poquito más de ropa. ¿Por qué? Porque hay frío, ¿verdad? Entonces la ropa nos protege. Entonces, a eso es lo que nos referimos con cultura, ¿sí? Obviamente existen cierto tipo de cuestiones culturales que no pudimos abarcar muy bien la clase pasada, pero que lo vamos a hacer hoy justamente con el patrimonio. Señorita Scarlett, ¿usted de qué provincia es o de qué ciudad es? Dígame. Señorita Scarlett, ¿se encuentra? A ver, caballero, está ingresando algún compañero más. Listo. Señorita Amada, dígame usted, ¿de dónde se está conectando aquí a estas clases? ¿Cuál es su provincia, su ciudad? Milagro. De Milagro, listo. Y en este caso, de Milagro, ¿qué es algo representativo de su ciudad? Ujú. ¿Qué es algo que la gente diga, ah, Milagro, tal cosa? Esto yo recuerdo de Milagro, o es por lo que es más conocido. Las piñas. Las piñas. Le cuento que yo he ido un par de veces a Milagro, no podía haber ido mucho más, pero me acuerdo haber visto justamente un pequeño, en este caso, monumento justamente de la piña.
Exactamente. Ustedes las tienen, ¿verdad? Creo que en el centro de la ciudad, algo así, ¿verdad? Sí, está en el centro de la ciudad. Sí, justamente porque por ahí pasaban los carritos a estacionarse. No sé si ya habrá cambiado, porque hace años que no voy a Milagro, pero así es. Algo representativo. Caballero Eddie, usted díganos, ¿de qué ciudad, de qué provincia es? Por si acaso se le cerró el micrófono. Provincia del Guaya, Cantón Salitre. Listo. Y si alguien dice Salitre, alguien que no sea de Salitre, en este caso, por ejemplo, yo de Guayaquil, si usted dice, vengan a Salitre, tenemos, ¿cómo lo completa? ¿Qué tiene Salitre que tenga quizás un poquito diferente a otras ciudades o incluso que quizás sea igual, pero usted siente que es mejor en la suya? A ver, yo lo que les podría decir, vengan a Salitre, capital Montuvia del Ecuador, Mm. primer balneario de agua dulce, donde van a disfrutar de la rica gastronomía Ah, en variaciones, playas de agua dulce, montas de caballo y andar en canoas a motor. ve, caballo yo nunca he andado. Canoa sí me subió una vez, pero caballo no. Ve, con ese tipo de presentación dieron ganas definitivamente de irse a Salitre, definitivamente. ¿Y qué sucede? Que lo más seguro es que en este caso su compañero Eddie, tenga quizás, por decirlo, una información que le es muy, que le ayuda bastante en Salitre, pero que quizás si va a Quito, quizás no les sirva de mucho. Algunas cosas sí, pero quizás, por ejemplo, andar en caballo en Quito, quizás no mucho, como ponerlo por ejemplo. Entonces, esa es la cuestión de la cultura, ¿verdad? Trata de adaptarnos al lugar en el que estamos para poder sobrevivir. Yo imagino, caballero Eddie, una preguntita. ¿Usted sabe andar en canoa entonces? Claro, licenciada, está hecha la invitación para que conozca Salitre y disfrute de muchos encantos que hay. Muchísimas gracias. ¿Ve? El caballero Eddie sabe andar en canoa. Yo no sé. Yo no sé, yo he crecido en la ciudad de Guayaquil, obviamente he conocido varios lugares del país, pero yo no podría hacer algo como eso. Señorita Amada, ¿usted sabe andar en canoa? No, licenciado. Ve, ahí tenemos algo más. Entonces, esa es la cuestión de la cultura. Y Ecuador, justamente nuestro país, tiene una variación, por decirlo así, como nosotros sabemos, tenemos lo que viene. Se me movió la imagen, pero bueno, ya la arreglo. Tenemos lo que es costa, sierra, oriente e incluso Galápagos. Tenemos cuatro, en este caso, regiones diferentes y dentro de esas regiones diferentes tenemos quizás, por decirlo, habilidades que nos ayudan a adaptarnos a esa sección, ¿sí? La valoración del patrimonio es una parte fundamental que nosotros tenemos que tener como ecuatorianos. Sí, es cierto, quizás hay algunas personas, no todas, obviamente, pero sí hay algunas personas que simplemente este tipo de temas, algo cultural, quizás en mi ciudad, por ejemplo, en Ambato, cuando es carnaval, la fiesta de las flores, ya, solo eso, por decirlo así. En mi ciudad de Guayaquil, cuando estamos julio, cuando estamos octubre, todo lo que viene siendo la representación por el malecón, los carros alegóricos, solo eso. Pero bueno, sí, hay personas que piensan de esa manera, pero como vimos en la clase pasada, a pesar de que la cultura es algo que está tan inherente a nosotros que lo vemos como algo normal, va a ser difícil que, por ejemplo, la señorita Amada o mi persona nos podamos subir con total normalidad a una canoa, a diferencia del caballero Eddie, que él ya está acostumbrado a eso. Pero así como hay cosas que nosotras no podemos hacer y en este caso su compañero Eddie sí, habrá cosas que el caballero Eddie no puede hacer, pero nosotras sí. ¿Por qué? Porque somos en otro ambiente, quizás por decirlo de esa manera, ¿sí? Entonces, la cultura nos ayuda a adaptarnos, a sobrevivir, a que las generaciones sigan aumentando. Y por esa razón es que tenemos lo que es la valoración del patrimonio cultural. Nosotros tenemos bastante. Es más, hay países que justamente son turísticas por la cantidad de museos que tienen. Hablando de París, por ejemplo. París, todo el mundo quiere ir. ¿Por qué? Por la Torre Eiffel. Estados Unidos, todo el mundo quiere ir. ¿Por qué? Por la Estatua de la Libertad en Nueva York. Y así
Caballero Eddie, ¿hay algún país que usted quiera ir? ¿Algún lugar que usted quiera conocer? Por supuesto que sí, licenciada. ¿Cuál? Imagínese usted que tenemos en la provincia de Los Ríos el Cantón Vince, donde le llaman París chiquito. Yo sí quisiera ir por decir a París. Ya, le llama la atención París, perfecto. Señorita Claro. Scarlett, ¿se encuentra? ¿A usted qué lugar le llama la atención? Ando un poquito ocupada. Señorita Amada, dígame, ¿usted tiene algún lugar al que le gustaría ir? Puede ser de Ecuador o puede ser de otro país. Generalmente la gente, como ya le digo, a veces quieren ir a París, a Francia, a Estados Unidos, a la Estatua de la Libertad, a Japón por su animación, tantas cosas. Señorita Amada, ¿usted tiene algún lugar que le gustaría ir? Estados Unidos. A Estados Unidos, ¿qué le gustaría ver? Disney. Ah, Disney, eso es cierto. Tienen varios lugares. Está Disney, no estoy 100% segura de los nombres, pero está la sección de las princesas, hay una sección de Harry Potter, hay otra sección, por ejemplo, de Star Wars, etcétera. Muchísimo. Listo. Y esos países que ustedes han nombrado, han podido ellos, ¿cómo podremos decirlo? Gestionar, quizás por decirlo así, gestionar ese patrimonio que ellos tienen y hacerlo global, hacerlo incluso como que una añoranza para la gente. Personas que reúnen dinero durante años. ¿Por qué? Porque quieren ir a Grecia, a ver las playas, quieren ir quizás, como dice la señorita Amada, quieren ir a Estados Unidos, quieren ir a todos los parques temáticos de Disney, quieren ir, no sé, a otro país, quizás por decirlo, China, quieren ir a ver la muralla china. O sea, esos países, sus gobernantes, quizás por decirlo así, han podido gestionarlo tan bien que ha sido el sueño de varias personas. Y aquí yo me pregunto, ¿por qué no hacemos lo mismo con Ecuador? Nosotros tenemos, eso sí, las Islas Galápagos, pero las Islas Galápagos no lo es todo. Eso sí, las Islas Galápagos son hermosas, hay reglas. Yo no sé si ustedes saben que especialmente los lobos marinos, hay animales ahí que ellos ya están, como por decirlo, fusionados con las ciudades. Estamos hablando obviamente donde pasan carros, donde hay asfalto, pero está prohibido que ustedes se le acerquen, con pena de multa, solo por si acaso. Ellos están tan acostumbrados a ver personas que ya, listo, ven personas, pero usted no puede acercarse a tocarlo. ¿Por qué? Porque obviamente Galápagos, a ser un lugar muy turístico donde van muchos extranjeros y nacionales también, ti- tienen que tratar de preservar ese ecosistema, que no lo toque el ser humano porque lastimosamente nosotros podemos alterarlo. Caballero Eddie, ¿tiene algún comentario? Está con el micrófono abierto, solo por eso, por si acaso. Sí, Dígame. licenciada, algo que quería acotar en el comentario que antes hice, que bueno, es verdad, antes de emigrar a otros países, si es posible, ¿no? Con la ayuda de Dios, Dios permitiría primeramente conocer todito el país en la cual uno está, pues no, porque posee de muchos encantos, muchas maravillas, muchas culturas y todo eso. Como usted está diciendo, Galápagos, Ujú. son unas islas encantadas que solo existen aquí en Ecuador, Ujú. sí, y son envidiadas por otros países. Claro, tanta guerra que ha habido, sé que se la quería coger Francia, que se la quería coger Inglaterra, y les cuento que lo que viene siendo las Islas de Galápagos fue algo como que el presidente, a ver, si fue en 1932, si mal no me equivoco, que las Islas Galápagos se unieron a Ecuador, no, perdón, 1800, que estoy hablando, mil disculpas, 1800, 1832, 1830 se formó Ecuador, entonces tuvo que haber sido Juan José Flores, ¿verdad? No sé, no estoy 100% segura, pero me parece que sí. Voy a averiguar en internet ahorita, pero me parece que sí. Fue Juan José Flores que anexó las Islas Galápagos. Deme un segundito rápido. ¿Sí? Juan José Flores en 1832. Sí, estoy bien. ¿Qué pasó? Que esas islas estaban ahí. En esos tiempos no era la maravilla que tenemos ahora. E incluso en esos momentos eran lugares hasta que podían ponerse los piratas. Entonces, no eran las islas encantadas que es ahora, no tenía ese valor patrimonial que tiene ahora. Y Juan José Flores cogió, las anexó, son mías. En ese tiempo se podía hacer eso.
se podía hacer eso, son mías. 1832, 2 años después de que se formó el Ecuador, porque fue en 1830 que se formó. Y obviamente después de con el paso del tiempo, Francia, Reino Unido se querían también cogerla. Hubo un momento, en ese momento, acuérdense que éramos parte de la Gran Colombia. Ni siquiera fue del Ecuador, sino de la Gran Colombia, que, bueno, no, Gran Colombia no, perdón. Del Ecuador fue cuando se las anexó, pero ya después nos separamos de la Gran Colombia, pero al momento de anexarla se puso en este caso que el escrito solo Ecuador, no Gran Colombia de Ecuador, o de, por decirlo, la República del Ecuador dentro de la Gran Colombia, no. Entonces, por esa razón es cuando nos separamos por completo de la Gran Colombia fue que pudimos anexar por completo las Islas Galápagos. Pero ya les digo, no fue la maravilla que es ahora. En esos tiempos, no, eso fue como que, venga, chepa acá, nada más, como para tener más territorios en este caso, ¿sí? Entonces, imagínense, si hay algunos países que han podido gestionar tan bien este patrimonio cultural que ellos tienen para que sea el sueño de muchas personas. Eso es lo que nos falta a nosotros. Y ojo, que lo tenemos bastante eso. No solamente estamos hablando de las Islas Galápagos, tenemos también, incluso nosotros podríamos ser un ente turístico hablando de cultura, de culturas antiguas. Si hay gente, si mal no me equivoco, creo que era Francia o Reino Unido, voy a averiguar mejor eso, que tienen incluso toda una cuestión turística solamente yendo a museos. Solo los museos más impresionantes, obviamente, por ejemplo, en Inglaterra, tienen su museo donde tienen varias exposiciones de varios lugares del mundo, no solo de las de ellas. Incluso ha habido muchos memes cuando la gente dice, regrésanos lo nuestro, a lo que viene siendo los museos, en este caso de Inglaterra. Pero se han podido gestionar también, hacer una ruta de museos para que la gente adore por ir. Imagínense nosotros, Ecuador, que no solamente tenemos la gastronomía, que no solamente tenemos los lugares bonitos actuales e incluso lugares históricos, con historia. Hay gente que es fanática de la historia, que se va a Alemania solamente porque quiere ver lo que sucedió quizás en los campos de concentración, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, y Francia, lo que viene siendo quizás vestigios de la Revolución Francesa, acerca de la historia. Nosotros aquí en Ecuador también tenemos bastante historia, bastante. No solamente estamos hablando de los pueblos originarios, que cuando vinieron los incas, cuando salieron los incas, que el reino de Quito, que etcétera, etcétera. Entonces, aquí me dice, en esta presentación que tenemos ahorita, vamos a explorar la riqueza cultural del Ecuador y cómo podemos fomentar su respeto y su valoración. Patrimonio cultural. Primero vamos a definir lo que es un patrimonio. El patrimonio cultural se define como el conjunto de bienes, tradiciones y expresiones, es decir, no solo lo tangible, sino también las tradiciones y expresiones que representan la identidad de un pueblo. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, quizás las costumbres que hay en la costa van a ser diferentes a los que hay en el oriente, ¿sí? Entonces, por esa razón, dice la identidad que representan a un pueblo. Se clasifica en tangible, que son los objetos, monumentos, sitios arqueológicos, todo lo que podemos tocar si queremos verlo de esa manera, ¿sí? Y lo intangible, lo que no podemos tocar, pero que son las tradiciones que quizás no las podemos tocar, pero nosotros sabemos que hay cierto tipo de fechas en el que podemos ver un desfile de una cosa, un desfile de otra cosa, que el Inti Raymi, por ejemplo, que el aquí, por ejemplo, dentro de la costa, lo que viene siendo el rodeo Montubio, ¿verdad? Eso es intangible, intangible. La lengua, festejos, que transmite justamente la cultura de generación en generación, ¿sí? Hay veces en el que la gente cuando es muy joven, quizás 16, 18, 21, no le ve esa importancia, pero no sé si a ustedes le ha pasado que con el paso del tiempo y recuerdan quizás esas cosas, quizás ustedes tienen la tradición en su hogar, un ejemplo, la tradición en su hogar que si es el cumpleaños de la abuela, por ejemplo, todo el mundo se reúne, todo, porque es la abuela de todos, por decirlo así. Es un domingo, se reúnen quizás para hacer una parrillada, una vez al mes, aunque sea, un tipo de tradiciones que quizás tienen una familia y no otros, y que con el paso del tiempo se siente como con añoranza, ¿sí? Más o menos lo mismo en lo que es cuestión de todo nuestro país, ¿sí? Obviamente a veces también depende mucho de la edad, si tienes este tipo de conexión o no, pero hay mayoría de las veces que con el paso del tiempo como que la gente regresa a todo eso, ¿sí? Importancia, nos dice. El patrimonio cultural es esencial para la identidad
de una nación. ¿Por qué? Porque nuestro patrimonio no va a ser igual al patrimonio quizás de Japón. Nuestro patrimonio no va a ser igual al patrimonio alemán. Un ejemplo. Japón que tiene sus espadachines como parte de su historia, ¿verdad? Sus espadachines, yo no sé si han visto alguna serie, quizás cuando hay un japonés o un chino, lo primero que dicen en una película, quizás que sabe artes marciales, por decirlo de esa manera. Entonces son parte ya como que de su cultura, por decirlo así. Así como ellos tienen la suya, nosotros también tenemos la nuestra. Ayuda, en este caso, importancia del patrimonio tangible e intangible, porque es importante, ayuda a las comunidades a conectarse con sus raíces, favorece el sentido de pertenencia y promueve también la diversidad cultural. El sentido de pertenencia es algo muy importante. Nosotros los seres humanos somos personas sociables. Si no nos hubiéramos podido sociabilizar, hubiéramos dejado de existir. Hablando, por ejemplo, del Paleolítico, que se tuvieron que unir como una comunidad para poder cazar mejor y de esa manera, después de cazar, poder comer más. Entonces, ese sentido de comunidad ha estado desde el principio y ha sido uno de los factores que hemos podido sobrevivir. Quizás hay personas que se llevan muy bien con otras, quizás no tanto, pero hay ocasiones que quizás si no eres muy extrovertido, dentro de tu propia familia sientes esa confianza y empiezas a tener confianza con algunas personas, no todo el mundo, pero sí con algunas. Pero la cuestión es que por naturaleza el ser humano es sociable y eso ha sido muy importante para poder sobrevivir con el paso del tiempo y con todas las cosas que han podido haber sucedido en la cultura, ¿sí? Valorar y preservar nuestro patrimonio, bueno, no solo protege nuestra historia, sino que también fomenta el turismo y la educación cultural. Y especialmente, ya les digo, Ecuador tiene bastante que ofrecer. Sería increíble que, así como otros países, sacan provecho de sus museos, sacan provecho de sus esculturas, nosotros también sería increíble poder sacar ese provecho. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Quito, todas esas edificaciones coloniales que obviamente datan de siglos anteriores y que incluso en este caso Quito, todo esto es patrimonio cultural de la humanidad, no solamente de Ecuador, sino de la humanidad. ¿Por qué? Porque nos recuerda a, quizás por decirlo, épocas anteriores, donde obviamente los seres humanos existían, tenían su tipo de sociedad, tenían sus reglas, sus no reglas, las reglas escritas y no escritas, como a veces solemos decir, la regla escrita y no escrita, no está escrito aquí, pero tú sabes que quizás si el trabajo termina a las 5 no te vas a ir a las 5 en punto, sino que te vas a ir 5 y media, es una regla no escrita, como por ejemplo, por decirlo así, ¿sí? Listo. Ecuador nos dice, es rico en patrimonio cultural. Emblemáticos son el Centro Histórico de Quito, reconocido por su arquitectura colonial, las tradiciones de la cultura indígena como la fiesta de Inti Raymi, se celebra el solsticio de invierno, reflejando justamente esa conexión espiritual con la naturaleza que generalmente puede haber quizás un poquito más en lo que viene siendo la sierra y el oriente, ¿verdad? No puedo decir que en la costa no hay, pero en ocasiones como que tienen otro tipo de tradiciones, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, de lo que es la ciudad de Guayaquil, el, se me fue el nombrecito, creo que era el Cerro, no, Cerro Santana no es, se me fue el nombrecito, la de las escaleras. Implementar métodos de observación y análisis permite entender mejor las dinámicas culturales, en este caso obviamente como para que la gente empiece a quizás darse cuenta de esa diferencia y a valorarla. Esto incluye el registro de rituales, prácticas artísticas y la recopilación de testimonios de los ancianos, promoviendo así la valoración más profunda del patrimonio. La otra vez, hace tiempo, cuando estaba en la universidad, deme un segundito, a ver, déjeme acordarme. Se me fue. Ya, listo. Deme un segundito. Ya, aquí está. Me había olvidado la fecha. A veces hay fechas que sí me acuerdo y fechas que no. Hace mucho tiempo atrás, bueno, no mucho tiempo, quizás unos 3 años, estaba haciendo una tarea que hablaba justamente de lo que había sucedido en noviembre del año 1922 aquí en la ciudad de Guayaquil, que era justamente sobre todo este acontecimiento de la huelga de los trabajadores que lastimosamente culminó con una, bueno, una masacre.
¿sí? Fue una masacre en ese tiempo conocida incluso como la masacre del 15 de noviembre, ¿sí? Que incluso hay un libro, si mal no me equivoco, Las Cruces sobre el Agua, que la hizo no, perdón, Joaquín Gallegos Lara. Joaquín Gallegos Lara, que la publicó en 1946. Yo estaba haciendo un trabajo acerca de eso que me habían mandado a investigar y que sucedió que cuando le pregunté a mi padre, obviamente mi padre en esos tiempos, en 1922, no estaba, pero bueno, le pregunté y él me contó muchas cosas interesantes, como por ejemplo, claro, esa vez que pasó eso, ¿sabías que el periódico dejó de circular por 3 días? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que el periódico dejó de circular? Sí, el periódico dejó de circular, no hubo periódico en esos 3 días y ya después volvió el periódico. Y yo, wow. Eso era un dato que, a pesar de que me había puesto a investigar, porque obviamente me salieron causas, consecuencias, qué sucedió, quién estaba en la presidencia en esos momentos, etcétera, no había visto yo un dato como ese de que había dejado de circular el periódico. Algo tan, un dato tan pequeño, pero que imagínense en esos momentos, vivir en esos momentos y que es como que si el internet se no fuera 3 días. Imagínense que sucedió algo importante en Ecuador, lastimosamente, un ejemplo, nos invade un país y de repente te quedas sin internet durante 3 días y no sabes cómo conectarte. Imagínense esa crisis quizás social que hubo en esos momentos. Y que obviamente si quizás dentro de, no sé, 200 años se ponen a averiguar sobre ese acontecimiento que sucedió, por ejemplo, en Ecuador, te va a salir causas, consecuencias, lo que viene siendo los actores más importantes, quienes ayudaron, quienes no ayudaron, la presidencia, qué hizo la presidencia en ese momento, etcétera. Pero ese datito tan pequeño, pero al mismo tiempo tan importante, imagínense cómo fue. Entonces, por eso es que dice en unas ocasiones testimonio de los ancianos. Mi padre no está viejo, pero aún así es tan importante porque ellos saben datos, recuerdan datos, quién sabe si incluso estuvieron en ese momento importante, hablando de los ancianos, obviamente, que te da cosas que en un periódico, que en una investigación no la vas a encontrar. Entonces, por esa razón también es importante. Denme un segundo, está un poco lento ahorita el internet. Déjenme apagar nomás la cámara para ver si se me pone más rápido, ¿sí? Listo. Entonces, cosas como esas, ¿sí? Por eso es que nos dice el rol de la comunidad, participación comunitaria es crucial para la preservación. Cuando las comunidades se involucran en la protección de su cultura, crean un sentido de responsabilidad y de pertenencia. Y esto se traduce a acciones concretas para conservar las tradiciones históricas, ¿sí? Por conclusión, ¿qué podemos decir? La valoración y respeto al patrimonio cultural en nuestro país, en Ecuador, es fundamental. ¿Por qué? Para fomentar la identidad nacional y el desarrollo sostenible. Fomentar la participación activa, es decir, que esté en constante movimiento con la comunidad y fortaleciendo la educación sobre nuestra herencia, vamos a asegurar que las tradiciones y la cultura perduren en el tiempo, ¿sí? ¿Alguien tiene quizás algún dato así completamente, bueno, como ya les dije, este dato de lo que es el periódico? A mí fue algo que me impactó definitivamente. ¿Alguno tiene quizás algún dato así extra de algún acontecimiento o quizás incluso algo que sucedió dentro de su comunidad que quizás en un periódico no salió, pero que es una pieza que definitivamente como que te cambia un poco? ¿Alguien tiene alguna anécdota así? Ninguna. Bueno, suele pasar, suele suceder, sí. Pero bueno, así con ese dato que me dio una vez en este trabajo que tuve que hacer y la verdad es que fue abarcó mucho porque obviamente la sociedad en esos momentos, su manera de poder quizás, en este caso, informarse era obviamente con el periódico. Bueno, les tomé una fotito para poder subirles ya a la lista. Nos estamos viendo en este caso, nuestra siguiente clase la próxima semana. Que tengan un excelente comienzo de semana y pasen muy bien.